Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos un día más en Socioanalítico. Hoy también le quiero dar las gracias a Sara Vesco por participar en el capítulo de hoy. Traemos temas muy interesantes para compartir con todos vosotros y si os parece bien comenzamos ya. Sara es educadora social y hoy nos viene a hablar un poco de la visión que tiene sobre la relación de la educación y la figura del educador social, ya que forma parte de una reivindicación que se está desarrollando ahora mismo para incluir a estos profesionales en las escuelas. Hola Samira, gracias a ti por invitarme a estar en el día de hoy con todos ustedes. Creo que el tema que trataremos puede ser muy interesante para nuestros oyentes, ya que si se encuentran de acuerdo con ello, podemos trabajar de la mano para mejorar nuestro sistema educativo y la manera en la que se desarrolla el aprendizaje en el aula. Sí, bueno, creo que podríamos empezar por el tema del aprendizaje. Para mí es un tema del que hoy en día se habla mucho, pero la actuación es muy escasa. ¿Tú qué piensas, Sara? Pues como dices, es un tema que da mucho para hablar. Como todos sabemos, el aprendizaje de antes estaba basado en una educación tradicional. Y muchos fueron los autores que criticaron este modelo para poder llegar a lo que hoy conocemos como educación moderna o inclusiva. Un autor que personalmente a mí me gusta mucho y habla de educación es Paulo Freire. Él nos habla de una educación bajo dos conceptos. Por un lado, la educación bancaria, que sería la educación vertical, en la que existe una clara separación entre el educando y el educador. Y en el otro término estamos hablando de una educación liberadora, entendida como el proceso en el que se ayuda a la persona con el objetivo de prepararla para formular y realizar su proyecto de vida personal. Básicamente lo que quería transmitir este autor es que veía la educación como una reflexión y actuación sobre el mundo para conseguir una transformación. Vaya, Sara, creo que lo que comentas es muy interesante. Bajo mi punto de vista, creo que el proceso de aprendizaje se da cuando adquieres conocimientos, habilidades, destrezas y todo tipo de cosas, ¿no? Y como decías antes, en todo este tiempo muchos autores han reflexionado sobre este tema. Yo he leído sobre Albert Bandura. Se le conoce por su teoría del aprendizaje social. Él comentaba que las personas cuando ven que un modelo, es decir, una persona, se premiaba por cierta conducta, la persona que ha observado esa situación lo aprende. Claro, aquí también se podría hablar de Skinner, que se relaciona con la teoría de Bandura y exponía que la persona asimila mejor las conductas que han sido acompañadas por un refuerzo positivo. Su teoría se conoce bajo el nombre de conductismo radical. Bueno, conociendo las ideas de estos autores, creo que es importante también preguntarte, para ti, ¿qué es el aprendizaje? ¿O cuál es el aprendizaje que ves más factible para desarrollar dentro de la escuela? Todo esto desde tu posición de educadora social, claro. Pues a ver, entendiendo que la educación social promueve el bienestar y la integración social de las personas, el aprendizaje se debe seguir siempre desde esta procesión. Es un aprendizaje que se basa en las necesidades de cada persona. No todas las personas tenemos las mismas habilidades o aprendemos de la misma forma, y eso es algo que ha costado mucho entender, ya que estamos acostumbrados a meter en un aula a 30, 40 o 50 niños sin pararnos a pensar que son personas completamente diferentes. En esto que acabas de decir estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece un tema del que se debe hablar, ¿no? Porque es cierto que hoy en día se habla de educación inclusiva o moderna, como se decía anteriormente, pero la mayoría de los profesores que nos encontramos en los colegios, institutos, universidades o cualquier institución de educación formal siguen dando clases como se daba hace cientos de años. ¿Cómo es esto posible? Esto que comentas es algo que yo también pienso bastante. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, los móviles o la televisión hayan avanzado tanto, pero que la forma de dar clases siga siendo la misma en la mayoría de los profesores? La mayoría de las clases se basan en una persona exponiendo cierto conocimiento a otras que se encuentran sentadas enfrente de ella, como si quisiera hipnotizar a la gente sin dejar paso a la interiorización y a la reflexión. Es curioso cómo nos fijamos en el gran avance que nos rodea en la actualidad y cómo pedimos a gritos esos avances, ¿no? Cuando vemos que no están presentes. Pero en relación a la metodología utilizada en el ámbito educativo, no se dice gran cosa. A veces me pregunto por qué pasa esto. Pues mira, Samira, yo creo que es por la siguiente razón. Hoy en día nos preocupamos por cosas tan simples que acabamos olvidando lo más importante. A estas cosas tan simples les ponemos un elevado grado de importancia y esto hace que a las cosas que realmente nos importan lo vemos bajo un prisma de menor significación. Por ejemplo, le doy tanta importancia a lo que piensen los demás de mí y la ropa que llevo que me olvido de la importancia que tiene que mi madre esté pasando un mal momento económico y tal vez no pueda comprarme lo que yo quiero. Y esto que te comento es algo que nos acompaña día a día. Claro, pues para enlazar esto, te comento que he estado leyendo sobre las famosas comunidades de aprendizaje. En un estudio de Pulido y Ríos en el 2006, las definían como un proyecto que se podría liderar por educadores sociales y se desarrollaría para mejorar la comunicación, trabajar de manera cooperativa en los barrios, aulas y todo ese tipo de ámbitos. Y por lo que entendí, su objetivo principal era lograr la igualdad educativa. Este tema que comentas es bastante interesante ya que se relaciona con lo que reivindicamos hoy en día.
Estudios que se han realizado han justificado las funciones que un educador social puede desarrollar dentro de la educación formal. Un ejemplo de esto ha sido su participación, como decías, en las comunidades de aprendizaje. Además de otra cosa que se reivindica hoy en día es la incorporación de las clases que pueden preparar a la persona para la vida en general. Con esto te quiero decir que es muy importante la asignatura de lengua y la de matemáticas, pero es que también es importante la asignatura de gestión de emociones y preparación para la vida adulta, y estas asignaturas no se encuentran presentes en este tipo de educación. Pues mira, ese es un tema que debato yo mucho también con mis amigos. ¿Cómo es posible que la escuela forme parte de una de las agencias socializadoras más importantes y no se incorporen en ella las asignaturas necesarias para preparar a una persona para la vida diaria? Relacionándolo con el avance que comentábamos antes, deberíamos pedir ese avance dentro de la escuela. Los jóvenes pasan gran parte de su tiempo en la escuela y junto a la familia deberían preparar a las personas para que sean capaces de afrontar ciertas situaciones que se experimentan en la vida. Claro, pienso que los temas de sexualidad, autoconcepto, gestión de emociones, preparación para la vida adulta y muchos otros deberían estar presentes en la educación formal desde la infancia. Es verdad que los temas siempre se irán adaptando a las edades de los niños, pero si se va trabajando poco a poco desde la infancia, las personas podrán interiorizar mucho mejor estos temas y tendrían las herramientas necesarias para afrontar ciertas situaciones cuando sucedan. Pienso que a veces le damos tanta importancia a las habilidades y competencias técnicas que nos olvidamos de las habilidades y competencias emocionales y sociales. Parece que la sociedad nos obliga a ser perfectos, sin fallos, con mil responsabilidades, capaz de todo porque vivimos en constante competitividad con los demás, el querer ser el mejor siempre, ¿no? Y muchas veces se nos olvida que para poder cumplir con todas las responsabilidades que acarreamos necesitamos estar bien tanto física como emocionalmente. Exacto, y los exigimos tanto porque pensamos que si no, no vamos a conseguir lo que queremos por la competitividad que comentas. Que muchas veces nos olvidamos de cuidarnos a nosotros mismos para poder alcanzar lo que queremos. Dentro de nuestra profesión, es decir, desde la educación social, pensamos que la introducción a las personas desde la infancia a temas como los que se comentaban anteriormente podrían ayudar en situaciones como a las que nos enfrentamos en la adolescencia, como puede ser la búsqueda de identidad, por ejemplo. Bueno, Sara, todo esto que nos comenta se relaciona totalmente con lo que reivindican en vuestra causa, ¿no? Claro, y es que cada vez son más profesionales que ven que el modelo de enseñanza tradicional pues, no resuelve muchos de los problemas, dificultades y necesidades que existen. Estamos hablando de problemas como el absentismo, el fracaso escolar, la violencia de los menores, los hábitos de estudio inadecuados, la poca implicación de las familias, la exclusión social, la exclusión educativa y así un largo etcétera. Entonces, es súper necesario un cambio en la educación, un cambio que busque alternativas, nuevas soluciones a las nuevas situaciones contextuales, individuales y o grupales que pueden surgir a lo largo del proceso educativo. Y todo esto es lo que intentamos transmitir. Y con todo esto, ¿tú consideras que esta transformación, por así decirlo, de la metodología tradicional de la escuela hacia una más inclusiva es labor de los educadores sociales? Por supuesto, considero que nuestra figura es fundamental y que tiene mucho que aportar en el campo de la educación formal. Sea cual sea el ámbito, en este contexto estaríamos hablando de una labor de prevención, por ejemplo, en los institutos a través de programas preventivos y de inserción. Y en relación a esto, tengo entendido que vuestra figura no está valorada como tal dentro de la educación formal. ¿Eso es cierto? Efectivamente, de hecho, el Colegio de Educadores Sociales lleva reivindicando que una actuación dentro de la educación formal estaría dentro de las competencias del educador social y sería un campo más amplio donde intervenir, donde nuestra presencia cada día es más urgente. Como hablábamos antes, existen muchos temas bastante importantes a nivel social y personal de los que tenemos formación para impartir un aprendizaje que sea significativo para las personas, pero que hoy en día en los centros educativos pues no se ven reflejados estos contenidos. Bueno, yo me he estado informando a través de las leyes para conocer el reconocimiento de la figura del educador social dentro de la educación formal y me he quedado con lo siguiente. En relación al nivel estatal, la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación expone que la escuela se ha ido adaptando a las diferentes necesidades que se han ido presentando por los cambios generados en la sociedad y para esto ha ido creando una serie de leyes que respondan a dichas necesidades. Todas estas acciones han sido para igualar la educación que se da en ciertos países con un desarrollo superior. Cabe destacar que se proponen numerosos cambios, pero no se nombra la figura del educador social, cuando él podría ser el encargado de generar esos cambios dentro de la escuela. A nivel andaluz, la Ley 17/2007 de 10 de diciembre
de Educación de Andalucía comenta que para mejorar la atención educativa al alumnado con NEAE se podría contar con la presencia de otros profesionales para enriquecer los procesos de aprendizaje, siempre adaptándose al alumnado. En este caso, el profesional que se incorpora a la atención educativa podría ser un educador social, para realizar una atención individualizada o grupal a los alumnos que cuenten con dificultades en el aprendizaje. Y por último, en el decreto 19/2007 de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Se observa una gran presencia de la figura del educador social y su función se puede ver reflejada en los centros educativos financiados por los fondos públicos. Asimismo, sus actividades se llevan a cabo con relación entre el centro y las familias del alumnado, centro y el resto de la comunidad educativa, y con el profesorado en la atención educativa en el aula de convivencia y en el desarrollo de programas. Claro, en relación a estas leyes se puede observar que a nivel estatal la figura del educador social ni se nombra, y a nivel andaluz se nombra para comentar que para atender a los alumnados con necesidades educativas especiales, el educador social podría ser un buen candidato, y en el decreto se comenta que el educador tiene una gran presencia dentro de los centros educativos financiados por los fondos públicos. Bueno, este tema da mucho más para hablar, pero lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, así que si te parece podemos comentar las ideas principales a modo de conclusión. Claro, en resumen, pues hemos intentado concienciar sobre el proceso de aprendizaje basado en las necesidades de las personas, sensibilizar sobre la importancia de la incorporación de ciertos temas en el sistema educativo que se consideran útiles para el desarrollo pleno de una persona y visibilizar la importancia de la figura del educador social dentro de la educación formal. Y bueno, ha sido un placer participar en este capítulo de Socioanalítico y espero poder tener la oportunidad de volver. Un beso a todos. Bueno, solo me queda dar las gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos la semana que viene con otro invitado especial. Con él se hablará del tema de la inteligencia artificial. Un abrazo virtual y que tengáis una buena semana.